estadístico de la vivienda y el estado situacional. Para esto vamos a tener que hacer una presentación a cargo del ingeniero José Alberto García Sanabria, el representante del INEI, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Buenos días con todas y todas. En primer lugar, para agradecer la invitación del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, SENCICO, para participar en este evento, en este foro, Retos para el Desarrollo de la Vivienda Sostenible. En esta oportunidad vamos a hacer una presentación de un marco general de la vivienda, del estado de la vivienda, a través de los censos nacionales. Censos nacionales que es de población y vivienda. Vamos a presentar temas de la población, tipo de vivienda, material que tiene proveniente de la vivienda según los resultados del censo, los accesos a los servicios básicos de la vivienda, la formalización o la inscripción en los registros públicos de la vivienda, el déficit habitacional, los créditos y el Producto Bruto Interno de la actividad de la construcción. Primero la población, que es el marco general sobre el cual se desarrolla el problema de la vivienda. Como podemos ver en este gráfico, los censos del año 40, que el Perú era de 7.023.000 personas, hoy en el año 2017 somos 31.237.400. Ese es un crecimiento enorme en la población, pero donde vemos la parte azul o más oscura es lo que llamamos nosotros la urbanización del territorio, donde hay un desplazamiento del área rural a la parte urbana. Y esto en el último censo, luego de haber sido 35% de la parte urbana, hoy actualmente es cerca del 80% del país es urbanizado. O sea, el 79,3% de la población habita en zonas urbanas. Entonces, la tasa de crecimiento promedio anual de la población urbana es de 1,6% en los últimos dos censos. En la parte rural es la que decreció en 2,1%. Ahora hay menos población en las áreas rurales. Y esto deviene un problema. En el último censo nosotros hemos podido, de los 1.835 distritos que tenemos actualmente, cerca de 1.500 han registrado disminución en su población. En el área, principalmente, es por la movilidad interna que tiene de pasar del área rural al área urbana, o el crecimiento de las áreas urbanas. Y el crecimiento de las áreas urbanas deviene de una mayor demanda de viviendas, ¿no? No solamente viviendas, también esto es de los servicios básicos, agua, luz, electricidad, que se vuelve un problema crucial que tiene que enfrentar el Estado. Igualmente lo podemos ver cuál de las tres áreas geográficas que son típicas, la costa, la sierra y la selva, la que ha experimentado una mayor evolución. Aquí vemos que la población peruana pasó de ser predominantemente andina, ha pasado a ser mayormente costeña. Así lo confirmaba la evolución de la población por región natural. En el año 40, en la costa representaba el 28,3%, la sierra el 65% y la selva el 6,7%. Después de 77 años, la costa concentra el 58% de la población, la sierra el 28,1% y la selva 13,9%. Es la configuración espacial de la población. Y vamos a ver ahora los tipos de vivienda que se han desarrollado y el material predominante que existe actualmente en ella.
Tenemos, según resultados del último censo, que existen 10.102.000 viviendas particulares. De estas, tenemos ocupadas el 9.218.000, que representan el 91% aproximadamente, y viviendas particulares desocupadas el 8,8%. De estas viviendas particulares ocupadas, con ocupantes presentes en el día del censo, tenemos 7.698.000. Viviendas ocupadas, o sea, que estuvieron presentes, que no estuvieron presentes en ese momento del censo, son 793.216, que son aproximadamente el 8%. Y las de uso ocasional, principalmente balnearios, donde solamente las ocupan en tiempos de verano, es el 7,2%. ¿Qué tenemos? En el país, de los 10.102.000 viviendas particulares, estas se incrementaron en 2.536.000 respecto al año 2007. Y vemos que a nivel departamental destacan el mayor número de viviendas particulares que se encuentran en la provincia de Lima, Puno, Arequipa, Piura, La Libertad. Como vemos en el gráfico, son los departamentos que tienen mayor número de viviendas particulares según el censo nacional. Según tipo de vivienda, comparando los dos últimos censos, los datos más recientes de los dos últimos censos, por ejemplo, tenemos que Casa Independiente en el año 2007 representaban el 85,6%, y en el año 2017, 10 años después, representan el 86,7%. Pero de aquí lo más saltante y lo que más ha cambiado es los departamentos en edificio, que en el año 2007 representaban el 5% y en el año 2017 son el 8,1%. Son 3 puntos porcentuales de incremento, que esto significa que en el año 2007 teníamos departamentos en edificios, habitaban 378.926 y en este último censo son 820.605, como podemos ver en el gráfico. Por su parte, podemos ver que viviendas en quinta, que han pasado de ser 1,8% en el año 2007, han bajado a ser 1,3% en el último censo del año 2017. Según un régimen de tenencia, el sistema de propiedad de la vivienda, aquí tenemos que las viviendas particulares con personas presentes, el 38,5% cuenta con título de propiedad. Y sin título de propiedad corresponde al 37,5%, en tanto que el 16,3% son alquiladas, viviendas alquiladas. Y el tema de la presión por la demanda de viviendas se refleja más en el tema de las viviendas alquiladas. Y aquí lo podemos ver en el año 2007 y el 2017, en los gráficos que tienen en el costado. El 16,3% están distribuidos en cómo están las viviendas alquiladas en cada uno de los departamentos. Y podemos ver que en los dos últimos censos, Madre de Dios, la provincia de Lima y el Callao, Junín son las que tienen el mayor porcentaje de viviendas alquiladas. Luego el Estado, que vemos de acuerdo a los materiales que cuenta la vivienda, los materiales en las paredes, según las paredes exteriores, según los dos últimos censos, vemos que en el año 2017 predomina ladrillo o bloque de cemento, que representan el 56,4% del total de las viviendas. Luego lo sigue adobe y tapia, madera, quincha. A nivel departamental,
podemos ver que destacan 7 departamentos: la provincia de Lima, la región Lima, la provincia constitucional del Callao, Tacna, Ica, las ciudades o los departamentos que cuentan con viviendas que en sus paredes exteriores son de ladrillo o bloque de cemento, ¿no? Lo conocemos como material noble. En los pisos, el material de los pisos, esto ha cambiado, ha pasado de ser 38,2% en el censo anterior, 2007, a 42,2% en el año 2017. A nivel igualmente departamental, podemos observar que es Madre de Dios la que registra el mayor porcentaje de las viviendas particulares de Madre de Dios que tienen piso de cemento. Lo siguen Arequipa, Ica y la región Lima, al igual que Tumbes y Callao, con porcentajes mayores del 50%. En lo que corresponde al material predominante de los techos, en el último censo vemos que es el concreto armado el que destaca, luego las planchas de calamina, fibra de cemento, y ya con mayor o menor porcentaje son las tejas, caña de tela, paja, madera y otros materiales. Y el mayor uso del concreto armado en los techos se destacan provincia de Lima, Callao, Arequipa, Ica, Tacna, Moquegua, Lambayeque, ¿no? Principalmente son zonas costeras lo que ven. Es un vistazo de acuerdo a los servicios que tiene la vivienda en cuanto a la estructura: pisos, paredes, techo. De ahí viene cada año haciendo una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, que es un seguimiento a la evaluación o al impacto que tienen algunas medidas que realiza el gobierno. Y aquí tenemos información sobre la condición del registro en la construcción de vivienda, ¿no? En los registros públicos. Vemos que esto ha ido creciendo desde el año 2012, del 51,6% a alcanzar el 67,8% en el año 2018. En el año, bueno, es un avance de enero-julio, que es de acuerdo a la encuesta, que estamos en un 65,5%, pero aún nos falta completar lo del año. Y según departamentos, los que destacan, tenemos ahí la provincia de Lima, Moquegua, Lambayeque, Arequipa, Callao, La Libertad, Cajamarca, Piura, con registros más altos de inscripción de la construcción en los registros públicos. Y las viviendas con título de propiedad que se encuentran registradas en los registros públicos, o sea, son viviendas saneadas, inscritas en los registros públicos, vemos que esto se mantiene en un porcentaje por encima del 88%. Y como podemos ver, son las zonas del norte, del oriente y hacia el sur donde tienen las tasas más altas, que se han registrado o los cuentan con inscripción en los registros públicos las viviendas. Igualmente, información sobre el acceso a los servicios públicos de las viviendas particulares según datos registrados en el Censo Nacional. En el año 2017, el 83,1%, es decir, más de 6.632.000 viviendas tienen acceso a agua por red pública. Según departamentos, como podemos observar, en 8 de ellos, los mayores tienen más del 80%, tienen conexión de agua por red pública. Y por red pública entendemos las que tienen dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación, que son los solares, y los de pilón de uso público. La menor cobertura se viene observando en los departamentos de Puno, Loreto, Huánuco, Ucayali, con menor acceso al abastecimiento de agua por red pública.
Las viviendas particulares, según forma de eliminación de las secretas, aquí vemos que el 66,6% de las viviendas particulares disponen de servicio alcantarillado por red pública. Y en el periodo intercensal, las viviendas particulares con servicios higiénicos conectados a red pública del desagüe dentro de la vivienda se incrementó en 46,8%, con una tasa de promedio anual de crecimiento del 6,9%. En las viviendas particulares que tienen red pública de alcantarillado fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación, aumentaron en 57%. Esto con una tasa de crecimiento del 7,6%. Igualmente aquí con servicio de alcantarillado por red pública destaca la provincia de Lima, Callao, Ica, Moquegua, Tacna, Lambayeque y Arequipa. 7 principales departamentos que tienen mayor acceso al servicio discreto. En cuanto a lo que es el alumbrado eléctrico, el acceso a los servicios de alumbrado eléctrico por las viviendas, esta alcanza en el 2017 el 87,7% de las viviendas tienen acceso al alumbrado público, que es un crecimiento respecto al censo de 2007 que alcanzó solamente al 74,1%. O sea, hay un crecimiento en la cobertura del servicio de alumbrado eléctrico para las viviendas. Según departamento, la cobertura de energía eléctrica vienen destacando algunos como la provincia constitucional Callao, Lima, Lambayeque, Ica, Arequipa, Tumbes, La Libertad, región Lima, que están cercanas o por encima del 90% de cobertura de alumbrado público en las viviendas. ¿No? Estos han sido los accesos a los servicios públicos con que cuenta la vivienda universal en todo el país, en promedio. Ahora entramos a un tema que es el déficit habitacional. Con el objetivo de proveer información de la situación y las características de viviendas y hogares en el país, ¿no? Y con los resultados del censo de población, se elaboró un estudio de déficit habitacional que resulta ser la evidencia para que los responsables de la implementación de proyectos habitacionales focalicen acciones en los lugares donde se requiera de esto. Bien. El déficit habitacional es la carencia que tiene la población para contar con una vivienda digna. Estos requerimientos pueden ser de la estructura material o espacial adecuada, así como también viviendas que no tienen acceso a los servicios básicos, definiéndose así los dos componentes más importantes del déficit habitacional: el componente cuantitativo y el componente cualitativo. ¿No? Cuando tenemos hogares secundarios es cuando comparamos nosotros el número de hogares y el número de viviendas. A veces llegamos a una vivienda y encontramos, con el último censo, que habitaban ahí 2 o 3 hogares en una vivienda. Nosotros definimos vivienda como hogar, aquellos que comparten los gastos de los alimentos, o sea, por decir, comparten una olla común. Y dentro de una vivienda pueden haber 2 o 3 hogares porque cocinan en forma separada, y esos son considerados 2 o 3 hogares dentro de una vivienda. Por eso cuando tenemos que 2 o 3 hogares habitan más en una vivienda, eso viene a ser déficit habitacional. Al menos debe haber un hogar, una vivienda. Con ese concepto parte el concepto de déficit habitacional. Por el otro lado son los servicios con que debe contar la vivienda. Una vivienda asignada o vivienda con material irrecuperable que no son adecuados para la vivienda, y con servicios básicos o deficitarios o no la existencia de estos, que son los agua, desagüe y electricidad. Esto nos da un total de déficit total de vivienda. Según con la información del año 2017 del censo,
se estima tener 1.705.646 de déficit habitacional de vivienda, ¿no? Y aquí lo separamos, como se define, por cuantitativo y cualitativo. Tenemos que hogares secundarios son el número de hogares que exceden de un hogar a una vivienda. O sea, aquí parte de que tienen 2 hogares en una vivienda. En ellos tenemos que existen 553.384, o viviendas improvisadas en locales no destinados para habitación, y esto en el centro de refugio. En algunas fábricas, por ejemplo, le dan un espacio para el guardián y ellos viven ahí. Eso no es una vivienda, por eso son viviendas improvisadas. Y luego por la parte del déficit cualitativo tenemos las viviendas hacinadas, o sea, donde habita por definición 3.4 personas, ¿no?, por vivienda. Pues aquellas que tienen material irrecuperable, que no son para vivienda, y aquellas que no cuentan con servicios básicos o estos son muy deficitarios. Tenemos que es el déficit habitacional estimado para el 2017 de 1.705.646 viviendas. Cuando hacemos una comparación en los 2 últimos centros, en la parte urbana y rural, como podemos ver en los gráficos, si bien es cierto el déficit habitacional, estamos viendo que se ha reducido de 1.860.000 a 1.705.000. Cuando vemos en la parte más clara, la celeste, el déficit habitacional pasa de 1.207.610 a 1.411.832. Esto es en el área urbana, que es, como hablaba al comienzo, el proceso de urbanización ha hecho que exista una presión mayor por viviendas en las áreas urbanas. Por las partes rurales, cuando han crecido, han dejado de ser urbanas para pasar al área urbana. Tenemos mayores, ahí como en el gráfico podemos ver que se ha dado que hay mayores hogares secundarios en una misma vivienda, asimismo mayores viviendas con paredes exteriores y techos irrecuperables son los que definen a la déficit habitacional. Cuando este mismo estimación lo tenemos según departamento, podemos ver que el déficit habitacional por departamento están principalmente en Lima, Piura, Arequipa, Puno, La Libertad, Cajamarca, Ancash. Son los que han registrado en el estudio del año 2017 con datos del censo, los que tienen un mayor nivel de déficit habitacional. Y cuando vemos la incidencia en el déficit habitacional, que es la medida de la ocurrencia del déficit habitacional en el total de viviendas particulares con ocupantes presentes en un ámbito geográfico determinado. Ahí vemos en cada uno de los departamentos. En el año 2017 tenemos Tumbes, el departamento con mayor incidencia del déficit habitacional, que es el 41,4%. Esto significa que hay una necesidad de aproximadamente 25.183 viviendas. Que la incidencia la podemos ver en números en el gráfico que está al costado, ¿no? Está en color naranja, son Tumbes busca la mayor incidencia y el mayor porcentaje dentro del departamento. Cuando este cálculo lo estimamos a nivel de provincias, y para poderlo visualizar en el mapa vemos que las partes más sombreadas son las partes con mayor déficit habitacional. Y ahí vemos que hay mayores déficits habitacionales en algunas partes, en Loreto, tenemos en Ucayali, lo mismo que
Junín, Madre de Dios, Ica, Lima y la zona del norte donde está Piura y Lambayeque. Y el nivel de incidencia lo tenemos en el gráfico del costado, que está en verde, que se sombrean las partes que tienen una mayor incidencia de déficit habitacional. Igualmente tenemos en la parte de Loreto, está la parte de Ucayali, el norte en Piura y igualmente en Lima. Luego, ¿cómo se viene apoyando el tema para un poco paliar esos temas del déficit habitacional o crear el número de viviendas? Es la política que desarrolla el gobierno, que son la proporción de créditos, proporcional de créditos para fondos de vivienda. Y ahí vemos que el número de créditos desembolsados, que lo tenemos en la parte izquierda, que en los años del 2010 hasta el 2013 tuvieron una tasa muy creciente. Esto también viene con la parte de la actividad económica, que tuvimos un crecimiento del Producto Bruto Interno fuerte en esos años. Luego ha venido decreciendo hasta el año 2017, pero en el año 2018 hemos registrado un mayor número de créditos, que es el mayor impulso que se está dando también para tratar de solucionar o paliar este problema de la vivienda. Bueno, al costado tenemos los montos que tienen la misma tendencia que proporciona el número de créditos desembolsados, ¿no? Son los programas de vivienda que se vienen desarrollando para paliar este tema. Y como las viviendas tienen asociado muy fuerte a la construcción, vamos a mostrar cuál es la evolución que tiene el Producto Bruto Interno o el valor agregado generado por la construcción. Vemos que esta ha mostrado una tasa creciente hasta el año 2014, como lo podemos ver en la línea de abajo rojo, dice que en el año 2010 creció la construcción 17%, después 3,6%, 15,9%, 9,4%, hasta el 2014 1,8%, para el 2015 disminuir en 5,3%, 2016 2,5%, para luego mostrar una recuperación en el año 2017 a crecer 2,4%, el año 2018 en 5,4%, y en el primer semestre de este año 2019 la construcción viene creciendo aproximadamente 4,9%. Y la construcción tiene dos partes. Tiene la parte de la que es construcción privada, que generalmente son edificaciones comerciales y viviendas, que es la que en este año 2019, al primer semestre, viene creciendo en 4,5%. Por otro lado, lo que viene afectando el sector de la construcción, como todos sabemos, es la construcción pública, la inversión pública, que es la que está con poco dinamismo. Y en el último cuadro que tenemos, que es cómo es la construcción a nivel de los departamentos. El crecimiento de la construcción en el año 2018 se ha dado mayormente en Piura, Moquegua, Ancash, Cusco, con tasas muy altas de recuperación por la inversión que ha habido en esos departamentos, y en el total país que fue del 5,4%. Tenemos quienes registraron por encima de esta tasa de crecimiento promedio anual. Ahí tenemos Cajamarca, Arequipa, Madre de Dios, Ayacucho, Apurímac, Loreto, Amazonas, etc. Y la construcción como actividad económica tiene principalmente a Lima como el que aporta mayormente en este sector, que representa el 38,3%, luego está Arequipa, Ica, Cusco, Piura. Hemos querido mostrar la actividad de la construcción medido en algo que es macro, que es a través de su evolución en los censos nacionales, que es donde registra el esfuerzo nacional de contar
con el mayor número de información sobre las viviendas en todo el país, a nivel urbano, rural, costa, sierra, selva, y a nivel departamental, a llegar hasta los más pequeños espacios geográficos del país. Y en esto, un tema que nos lleva a reflexión últimamente es el proceso de urbanización, que es la creciente demanda por las viviendas. En la parte rural se va haciendo cada vez menor, y esto genera una mayor demanda en el área urbana de servicios básicos, edificación de viviendas igualmente, y esto no escapa del crecimiento urbanístico a los problemas de límites entre diferentes espacios geográficos distritales, provinciales, inclusive hasta departamentales. Eso es lo que viene generando ciertos inconvenientes, inclusive en la medición, dado que todavía el sistema de demarcación territorial o fijar límites entre espacios geográficos a nivel de distritos, provincias, inclusive hasta departamentos, todavía está en un proceso, dado el creciente dinamismo que tiene el movimiento de la población. Bueno, estos son los datos que quería presentar hoy día. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias al economista José Alberto García Sanabria, jefe del Instituto Nacional de Estadística. Muchas gracias.